Hola, Teacher Luis, una vez más, y el día de hoy vamos a hablar de algo que es súper importante cuando empezamos a trabajar con el pasado simple, en específico con los verbos regulares, que son los verbos que terminan en ed. Esa pronunciación hay que tenerle un poquito de cuidado. Así que empecemos de una vez. Es súper importante entender que los verbos regulares, cuando los ponemos en pasado, aunque la pronunciación que queremos hacer es como un et, porque es una ed, no siempre es así. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que esa ed va a tener tres diferentes formas de pronunciarse. Una pronunciación va a ser con t, con el sonido t, otra va a ser con el d, que es el sonido d, y la tercera es un it or et, ¿ok? Entonces, la pronunciación de ese ed va a ser con base, y acá pongan cuidado porque puede ser un poco enredoso, es con base en la terminación del sonido del verbo en la base. Ahora, vamos a empezar con los sonidos que hacen, los sonidos finales del verbo en la base que hacen que la ed suene como como un sonido T. Acá yo les pongo la definición, que es cuando el verbo termina en un sonido sordo, o sea, que no hay vibración de cuerdas vocales. Entonces, cuando una palabra o cuando un verbo termine en alguno, y estos símbolos raros que ven acá, son los símbolos que representan los sonidos, ¿ok? Son símbolos fonéticos. Ahí les puse unos entre paréntesis, que es lo más similar que nosotros conocemos en español. Pero entonces, por ejemplo, con alguna palabra o algún verbo que termine con el sonido, right, que es el primero que tenemos ahí. Por ejemplo, stop, stop, termina con un sonido P. Con un sonido K, walk or talk. Son verbos regulares y terminan con K, right? Acá, el sonido, el sonido que hace la F. Entonces, por ejemplo, y van a verlo en los ejemplos, laugh. Aunque el verbo laugh en la base termina con una GH, porque lo escribimos L-A-U-G-H, esa GH hace un sonido de F en español, laugh. Entonces, como termina ese sonido, ojo, no termina con la letra F, termina con un sonido de la letra F. Entonces, ese va a hacer que la pronunciación de la ED cuando se lo agregamos suene como una T. All right? Voy a darle solamente estos tres ejemplos. Por ejemplo, stop, stopped, walk, walked y laugh, laughed, ya con el ED agregado. Pero primero voy a dejar que el teacher Paul se presente. Hi there, this is your teacher Paul. Today we are looking at the ending sounds of regular past tense verbs. We start with the T ending sound. Hoped. She hoped for the best. Hoped. Hoped. Walked. He walked to school. Walked. Walked. Laughed. They laughed at the joke. Laughed. Kissed. She kissed the baby. Kissed. Kissed. Brushed. He brushed his teeth. Brushed. Watched. We watched a movie. Watched. Ahora vamos a pasar a los sonidos que hacen que la ED suene como una T. D, D, D. Entonces, todos estos simbolitos que están acá, que ya los van a ver con ejemplos, con el teacher Paul, que se los va a leer, vamos a hacer que el verbo en el pasado, cuando tiene el ed, haga que suene como una D. ¿Ok? D ending sound. Breathed. She
breathed deeply, breathed, robbed. He robbed a bank, robbed, robbed, begged. She begged for mercy, begged, loved. They loved the show, loved, raised. He raised his hand, raised, massaged. She massaged her shoulders, massaged, judged. The judge judged fairly, judged, smoothed. He smoothed the surface, smoothed, hanged. She hanged the picture, hanged, called. He called his friend, called, claimed. She claimed the prize, claimed, cleaned. He cleaned the room, cleaned, cared. They cared for the puppy, cared. Vowels, ed ending sound. I cried. She cried loudly. Oi, enjoyed. He enjoyed the movie. Ooh, glued. They glued the pieces together. A, played. She played the piano. O, followed. He followed the instructions. E, carried. They carried the boxes. Y ahora sí, llegamos a la última pronunciación de la ed, que sería it. Esta pronunciación se da solamente cuando el verbo en su base termina con un sonido t o d. ¿Ok? Así que pongan mucha atención. Teacher Paul va a leer los ejemplos ahora. Vamos. Ending sound. Id or id. Visited. We visited the museum. Ended. They ended the meeting. Edited. He edited the document. Y con esto llegamos al final de este video. Es un video sumamente importante. Les ayuda muchísimo a la pronunciación, a la fluidez, pero también a su listening. Acá queda el video para cuando necesiten revisarlo. And of course, I want to thank Teacher Paul for being part of this video. And we hope that we will have you again in another one. Bye. Thank you for practicing these ending sounds with us. Have a lovely day, and we look forward to seeing you again next time. Bye-bye.